Buenas tardes, el día de hoy hablaremos sobre la actividad número 4, propiedad, planta de equipo de contabilidad financiera. Empezaré introduciéndonos, somos el grupo número 8, conformado por Diana Lorena Leal, Sergio Alejandro Benavides y pues quien les habla, soy Natalia Forero. Empezaré hablando sobre qué es propiedad de planta de equipo. Propiedad de planta de equipo, según las NIC, en el párrafo 16 y la sección 17 de PINES, dice que son todos los activos tangibles, pues los cuales podemos evaluar, presentar y reevaluar relativamente a la propiedad de planta de equipo. ¿Cómo se clasifican según las NIF los inmovilizados materiales? Bueno, estos se clasifican en tres. Los activos no depreciables, ya un claro ejemplo está los terrenos, ya que tienen una vida ilimitada. Los activos depreciables, pues son los que han perdido su valor por deterioro o causa de su uso. Ya está aquí, flota de transporte, maquinaria y equipo, entre otros. Y los activos agotables son todos estos recursos naturales de la propiedad, de la entidad, los cuales se consumieron o se extrayeron y se agotaron por el efecto de su extracción, que son las minas, los yacimientos petroleros, entre otros. ¿Qué es una depreciación? Es la pérdida del valor que sufren los activos y donde se deben reconocer periódicamente a través pues, de la depreciación de su costo histórico. ¿Qué métodos son más usados para la depreciación? El método de línea recta, la suma de los dígitos de los años, que es una depreciación acelerada, y las unidades de producción. Cuando hablamos de la vida útil de un activo, ¿qué es? Es el lapso durante el cual se espera que se contribuya a la generación de los ingresos de este activo. ¿Qué factores afectan la vida útil de estos? Bueno, hay 4 de ellos que son importantes, que son la utilización del activo, ya sea por la capacidad de las unidades producidas, el desgaste físico, la obsolencia técnica y pues los límites legales, pues ya son las fechas de caducidad, ya que algunos activos han sido arrendados. ¿Cómo se reconoce la propiedad planta de equipo? Bueno, estos se van a reconocer por todos los futuros beneficios económicos asociados con los elementos que fluyan a la entidad y el costo de los elementos que puedan ser por medio de la fiabilidad. Hay 3 elementos. Por su precio de adquisición, también por todos los costos atributales de la ubicación del activo en el lugar y, por último, también la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y el retiro del elemento. ¿Qué son adiciones, mejoras, reparaciones o mantenimientos? Las adiciones son incorporaciones de elementos adicionales al activo. Mejoran su capacidad tratando de dejarlas en condiciones como cuando se adquirió el activo y estas erogaciones incrementan el valor histórico. Las mejoras son inversiones para repotenciar el activo. Aumenta su vida útil o sus características e incrementa el valor histórico también de la cuenta del activo fijo. Las reparaciones también van a aumentar el valor del activo, su costo histórico, cuando son reparaciones significativas o con montos relevantes. Cuando no, realmente son reparaciones menores o simplemente de mantenimiento, de sostenimiento en la operación de la máquina o del activo. Entonces estas erogaciones se consideran es un gasto o un costo de mantenimiento y no afecta el costo histórico del activo. ¿Qué dicen las NIC 16 sobre la determinación del deterioro? En primer lugar, el deterioro pues, es el exceso de importe en libros de un activo sobre su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor valor que hay entre el valor razonable, que es el valor de mercado menos el costo de venta, y el valor de uso. El valor de uso es el cálculo que realmente se hace tomando los flujos de efectivo proyectados de los beneficios que genera el activo y trayéndolos a valor presente. La NIC 16 indica que para esa determinación debemos mirar la NIC 36, que nos dice cómo revisar el importe en libros, cómo determinar ese importe recuperable y cuándo reconocer o revertir pérdidas por deterioro. Aquí tenemos un diagrama de flujo de la NIC 36 para la pérdida de deterioro. Primero evalúa el importe en libros si es menor al importe recuperable o no. Si sí, entonces simplemente se hace el reconocimiento del deterioro. Si no, se evalúa si el activo fue revalorizado o no. Si fue revalorizado anteriormente, entonces este deterioro irá con cargo al superávit por revaluación. Si no, entonces se reconoce esa pérdida por deterioro en el resultado. La medición posterior al reconocimiento inicial. Entonces, inicialmente las empresas deben establecer o escoger una política contable para aplicarla en todos los elementos de propiedad, planta y equipo, teniendo en cuenta estos dos modelos, modelo de costo, modelo de revaluación. El de costo se registra con el costo menos la depreciación menos el deterioro acumulado, mientras que el de revaluación se hace a través del valor razonable siempre y cuando se pueda medir con fiabilidad. Este valor se contabiliza teniendo en cuenta la depreciación acumulada y el deterioro acumulado al momento de hacer la medición y debe hacerse con regularidad para mantener el valor de activo actualizado. Estos estudios normalmente los hacen unos peritos y deben hacerse periódicamente. Los activos agotables no son propiedad, planta y equipo, son aquellos que utilizados en la exploración y evaluación de recursos naturales y pueden ser, por ejemplo, minerales, petróleo, gas natural o los similares no renovables. Están reglamentados por la NIF 6 o sección 34 y para su reconocimiento se establece política contable especificando los desembolsos que se reconocerán como activos para exploración y explotación y evaluación. El costo
costo histórico se ve el costo de adquisición más la exploración y la evaluación. Aquellas erogaciones que se hacen por derechos de exploración, estudios geológicos, topográficos, perforaciones exploratorias, excavaciones, toma de muestras, harán parte del activo fijo y se registrarán como un mayor valor del mismo. Los activos no corrientes mantenidos para la venta no aplican para pymes y están reglamentados en la NIC 5. Estos activos deben estar disponibles para la venta inmediata o tienen que tener una alta probabilidad de que en el año siguiente la clasificación como activo no corriente mantenido para la venta sea vendido, y se puede reconocer desde antes debido a que se debe incurrir en un plan de ventas para este activo. La norma también tiene unos requerimientos: que el valor en libros se recupera únicamente por la venta y no por el uso continuado del activo. El importe recuperable es el menor valor entre el valor en libros y el valor razonable menos los costos de ventas. Deben presentarse en estado de situación financiera aparte de los demás elementos que componen la propia planta de equipo. No se deprecian, pero sí se pueden deteriorar si hay algún indicio para ello. En caso de que haya un cambio en la decisión de venta, entonces debe volverse a medir por una de las dos alternativas: el importe en libros antes de pretender venderse ajustado por depreciación, amortización y deterioro desde entonces, o por un importe recuperable en la fecha de la decisión de acuerdo con el costo por valoración. Hola, buenas tardes. En la presentación de los estados financieros para la propiedad, planta y equipo se deben informar los cambios significativos que se han tenido tanto en políticas contables como en los cambios de estimaciones contables o los errores que se hayan podido presentar en periodos anteriores frente a estas estimaciones, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: valores residuales, costos estimados como desmantelación, retiro y rehabilitación de los lugares donde han estado instalados los elementos de propiedad, planta y equipo, la vida útil y los métodos de depreciación. Adicional a cuando hay elementos de propiedad que han sido revaluados, se debe presentar la fecha, si se utilizó un valuador externo, el valor en libros si se hubiera registrado con el método de costo y los movimientos del periodo. Cuando se debe informar por categoría de propiedad, planta y equipo cuáles fueron las bases de medición para tener el valor en libro, las vidas útiles, los métodos de depreciación y las tasas aplicadas, el importe en libros y la depreciación acumulada y la conciliación de los periodos desde el periodo inicial a periodo final. Finalmente, por clase de activos se deben informar cuáles han sido las pérdidas por deterioro de valor y si hay importes que se han realizado reversiones de pérdidas de valor que se han reconocido en periodos anteriores. La clasificación: entonces, la entidad agrícola que tiene 300 plantas de café es un inventario biológico. La obra de arte en un museo puede ser una inversión o puede ser un activo no corriente mantenido para la venta siempre y cuando apliquen NIF plenas y de acuerdo a su intención. Las dos oficinas para la venta es una entidad constructora, es un inventario. La casa que tiene la entidad agrícola para arriendo es una inversión. La empresa minera que tiene una obra de arte pues es un activo no corriente o es un activo no corriente mantenido para la venta. Se utiliza NIF plenas y dependiendo su intención. La constructora tiene una maquinaria para la venta inmediata, eso es propiedad, planta y equipo, activo no corriente mantenido para la venta. Constructora tiene 3 locales para arrendar, eso es una inversión. Los 9 cupos de taxi es un activo no corriente mantenido para la venta, siempre y cuando utilicen NIF plenas, o si no sería un activo no corriente intangible. La constructora que tiene 8 apartamentos es un inventario en proceso, el terreno para arrendar es una inversión y 10 vehículos de la concesionaria es un inventario. Gracias.